Hola, nosotros somos el grupo número 1 conformado por Andrade Yulitza, Barahona Romina, López Naomi, Jacome Michelle, Yuna Dolores y mi persona Flores Naila. Y en esta ocasión hablaremos sobre los modelos de investigación. Como índice tenemos, primero, objetivos, segundo, introducción, tercero, modelo cuantitativo, cuarto, modelo cualitativo, 5, conclusiones y 6, bibliografía. Para esta exposición nos hemos planteado los siguientes objetivos. 1. Definir qué es un modelo de investigación y explicar brevemente su división. 2. Conceptualizar la división de los principales modelos de investigación cuantitativa y cualitativa. Y 3. Explicar la importancia de abordar el tema modelos de investigación dentro de nuestra práctica profesional. Introducción. Los modelos de investigación son procedimientos que se pueden emplear en una investigación específica, atendiendo a las necesidades que ésta demanda, es decir, a la naturaleza del fenómeno que deseamos investigar. En términos generales, un modelo representa la estructura metodológica de los pasos que se plantean como opción para la elaboración del diseño que conlleve a la solución del problema en cuestión. Los modelos de investigación pueden tener un enfoque tanto cuantitativo o un enfoque cualitativo. Vamos a iniciar la exposición con un pequeño mapa a modo de resumen para que el tema a tratar sea mejor comprendido. Como podemos ver, los modelos de investigación se dividen en cuantitativo, el cual representa a un conjunto de procesos organizado de manera secuencial para comprobar ciertas suposiciones, y en un modelo cualitativo, el cual hace referencia a la naturaleza, carácter y propiedades de los fenómenos. El modelo cuantitativo, a su vez, se va a dividir en experimental y no experimental. El experimental está dividido en preexploratorio, cuasi experimental y experimental puro, y el no experimental se divide en transversal y longitudinal. El transversal a su vez se divide en diseño explorativo, diseño descriptivo y diseño correlacional causa, mientras que el longitudinal se va a dividir en diseños de tendencia, diseños de panel y diseño de evolución de grupo. En cuanto a los modelos cualitativos, estos van a estar divididos en acción, etnográfico, fenomenológico, narrativo y teoría fundamentada. De estos, el modelo de acción se va a dividir en un práctico y un participativo, y el modelo teoría fundamentada se va a dividir en sistemático y emergente. Entonces bien, ahora vamos a hablar sobre los diseños cuantitativos. Con relación a la investigación experimental, vamos a decir que esta es aquella que va a manipular deliberadamente una o más variables independientes, que estas van a hacer alusión a las causas, que van a analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una variable independiente, donde ésta nos va a conllevar a los efectos. Cabe recalcar que es dentro de una situación de control para el investigador. Entonces, la causa o variable independiente se va a denominar X, mientras que el efecto o variable dependiente va a ser Y. Para esta necesitamos tres requisitos. 1. Que es la manipulación intencional de una o más variables independientes. El segundo, que es la medición también de las variables pero dependientes. Y 3. Que es el control sobre la situación experimental que nos va a dar el control o validez interna del mismo. Ya. Esta se va a clasificar usando la tipología clásica de Campbell y Stanley de 1966 y nos va a dar tres modelos más, que es el preexperimental, cuasi experimental y de experimentos puros. El preexperimental va a denotar que tiene un grado de control mínimo y va a hacer que este es un diseño con un grupo único a analizar. El cuasi experimental va a tratar de una serie cronológica de procedimientos y estrategias que se van a enfocar en el impacto de este. Y por último, los experimentos puros, que estos nos van a ayudar a el control y validez interna. Además, va a analizar la evolución de los grupos, tanto antes como después de usar. Adentrando a la investigación preexperimental, la característica que tiene esta es que es útil como un primer acercamiento al problema de la investigación ante la realidad. Este, a su vez, se va a dividir en dos tipos de diseño. El primero, que va a ser el estudio de caso con una sola medición, que este va a consistir en aplicar un tratamiento a un grupo. Luego viene la aplicación de una medición de una o más variables para así observar el nivel que va a pertenecer este grupo.
En cambio, el diseño tanto de pre como post prueba con un solo grupo va a consistir en aplicar secuencialmente, primero una pre-prueba, luego un tratamiento y finalmente una post prueba a este estímulo. Un ejemplo para poder entender, vamos a decir que se va a realizar una jornada de prevención de cáncer. Entonces, para ello se va a invitar a la comunidad a charlas educativas y nutricionales, es decir, antes de iniciar se van a realizar determinaciones del cáncer y pruebas que se verifiquen lo que dirá. Luego de esta jornada ya implementada, se va a proceder a repetirlas. Bien. Continuando con la investigación cuasi experimental, la característica de esta va a ser que es un estudio en el cual los reactivos no se van a escoger aleatoriamente, pero sí se van a analizar en función del tiempo. Entonces, para entender mejor tenemos este ejemplo, que consiste en investigar dos métodos de educación nutricional a dos grupos de madres ya seleccionadas previamente en una situación en la que los instructores encargados ya han escogido voluntariamente el método que se va a seguir y además va a ser evaluada en un tiempo determinado que es los 3 meses siguientes. Con relación a la investigación de experimentos puros, esta vamos a decir que es el método más preciso para comprobar una hipótesis y va a radicar en que tiene una diferencia entre los grupos que se va a deber a la presencia o ausencia de la variable independiente. Entonces, el ejemplo para entender de mejor forma va a ser que se desea investigar el efecto del factor peso en pacientes que van a presentar asma. Para ello se escogió a un grupo de personas tanto con índice bajo corporal y otro con alto índice corporal para así poder analizar y poder llegar a identificar si esta variable va a ser o no un determinante para esta enfermedad. Listo. Respecto con la investigación no experimental, en esta se va a realizar la investigación sin la manipulación de variables. Se va a realizar observaciones o mediciones de fenómenos y variables tal y como se dan en su contexto natural para así únicamente analizarlas y describirlas. Se fundamentan en hipótesis de diferencia de grupos correlacionales y causales. Respecto a la investigación no experimental, vamos a tener la investigación transeccional o transversal y la longitudinal. La transeccional o transversal se da una recolección de datos en un único momento en un lugar específico, mientras que en el diseño longitudinal la recolección de datos se da en varias ocasiones. Iniciando con la investigación transversal o transeccional, son investigaciones que recopilan datos en un momento o periodo único y en un lugar específico. Esta va a tener como propósito describir variables en un grupo de casos o determinar cuál es el nivel o modalidad de las variables en un momento dado. Evaluar una situación, comunidad, evento, fenómeno o contexto en un punto de tiempo y finalmente analizar la incidencia de determinadas variables, así como su interrelación en un momento, lapso o periodo único. Vamos a tener distintos diseños transversales: el diseño exploratorio, descriptivo y correlacional causal. El diseño transversal exploratorio son estudios que tienen como propósito comenzar a estudiar variables potenciales en un momento específico, como por ejemplo, en una investigación se pretende obtener un panorama sobre el grado en que las empresas de una ciudad de México contrataban a personas con capacidades distintas. Entonces, al no encontrarse con información suficiente, empezaron a realizar preguntas y a sondear al personal de recursos humanos. Con ello se forma una idea del problema de interés para posteriormente investigar las variables y describirlas. El diseño transversal descriptivo tiene como propósito indagar la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más variables de una población de manera individual. En esta se van a recolectar los datos, se describe la categoría, concepto y variable tomando cada una de manera individual y se analizan descripciones comparativas entre grupos o subgrupos de variables. Un ejemplo de ellas puede ser una investigación para evaluar los niveles de satisfacción de los pacientes en un hospital y sus familiares respecto al servicio que reciben en un periodo concreto. Este tipo de investigación no busca evaluar si las mujeres están más satisfechas que los hombres ni asociar el nivel de satisfacción con la edad o los ingresos de los pacientes y parientes. Por otra parte, el diseño transversal correlacional causal describe relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya sea en términos correlacionales o también en función de la relación causa-efecto, denominadas causales.
Debemos tener en cuenta que estas causas y efectos ya ocurrieron en la realidad o están sucediendo durante el desarrollo del estudio. Entonces es el investigador quien va a observar y el que establece si las causas y los efectos de acuerdo a su hipótesis para rendir un informe. Un ejemplo de estas es un estudio con el propósito de analizar la relación entre el estrés laboral y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares en trabajadores de la industria maquiladora del vestido de Irapuato durante un cierto periodo de tiempo. Con respecto a la investigación longitudinal o evolutiva, este va a ser un estudio que va a recabar datos en diferentes puntos del tiempo. Esto para realizar inferencias acerca de la evolución del problema de investigación o fenómeno, sus causas y sus efectos. Cabe recalcar que esto debe ser durante periodos de tiempo que se especifiquen de antemano. Va a tener una esquematización en donde se va a realizar una recolección de datos en un momento 1, posterior otra recolección de datos en un momento 2 y después otra recolección de datos en un momento 3, y esto durante un periodo de tiempo especificado. Entre los tipos de diseños longitudinales encontramos el diseño de tendencia, conocido también como trend, el diseño de evolución de grupo o de cohorte y los diseños de panel. Los diseños longitudinal de tendencia o de trend. Este va a recolectar datos de una población que en todas las mediciones es la misma, pero las muestras son distintas. Es decir, que se va a realizar una recolección de datos en una población, después otra recolección de datos en una población en tiempos distintos. Van a ser muestras distintas, pero en la misma población. Un ejemplo de esto va a ser una investigación para analizar cambios en la actitud hacia el aborto por parte de adolescentes de una comunidad. Dicha actitud se va a medir en varios puntos en el tiempo, ya sea anualmente o en periodos no preestablecidos durante 10 años, y después se va a examinar su evolución a lo largo de este gran periodo. Se puede observar o medir a toda la población o bien tomar una muestra de ella. Los diseños de evolución de grupo o de cohorte. Este va a recolectar datos de una subpoblación o grupo específico que posea una característica en común o que se encuentre vinculado por uno o más factores. Es decir, se va a realizar en muestras distintas, pero la misma subpoblación vinculada por algún criterio o característica. Uno de estos ejemplos es una investigación la cual va a estar formada una población formada de personas que nacieron en 1973 en Chile o durante el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende. O también otro criterio sería como las personas que se casaron en el 200 en Rosario, Argentina, o los niños de Ciudad de México que asistían a instituciones primarias durante el gran terremoto que ocurrió en 1985. Los diseños de panel. Este va a recolectar datos de casos que son siempre los mismos en las distintas mediciones, es decir, son similares a las dos clases de diseños vistas anteriormente, solo que los mismos participantes son medios u observados en todos los tiempos o momentos. Es decir, que se va a hacer una recolección de datos que se va a dar en la misma muestra o casos. Un ejemplo de este es una investigación que se observará anualmente los cambios en las actitudes de un grupo de ejecutivos en relación a un programa para elevar la productividad, digamos durante 5 años. Cada año se observaría la actitud de los mismos ejecutivos, es decir, los individuos, y no solo la población o su población son los mismos. En estos diseños se va a tener la ventaja de que además de conocer los cambios grupales, también se van a conocer los cambios individuales. Ahora vamos a hablar de los modelos cualitativos. Estos modelos cualitativos se van a dividir en diseños etnográficos. Estos van a buscar explorar, entender y producir interpretaciones significativas de sistemas sociales como grupos, comunidades, culturas, sociedades, desde la perspectiva de los participantes. Su principal objetivo va a ser el describir, el analizar y el presentar los significados y prácticas presentes en estos sistemas, incluyendo su historia, su geografía y subsistemas socioeconómico, educativo, político y cultural. Cabe mencionar que estos diseños van a estudiar patrones y temas relacionados con las culturas desde las antiguas civilizaciones hasta organizaciones actuales. Las características que estos diseños van a presentar es que se enfocan en entender e interpretar la estructura, patrones de comportamiento y funciones de una cultura a través de la observación directa, es decir, participante, y el análisis de artefactos e historias orales. Además, es interpretativa, reflexiva y constructivista, y se basa en la experiencia en el campo para obtener significados. Estos son holísticos y buscan cubrir el mayor territorio posible.
Aquí los investigadores se sumergen en las actividades sociales del grupo o comunidad y pueden pasar meses o años en el campo conviviendo con ellos. Los elementos culturales potenciales de estudio pueden ser el lenguaje, las estructuras sociales, políticas, económicas, educativas y religiosas, también sus ritos y mitos, las reglas y normas sociales, su vida cotidiana, las guerras y conflictos, así como también las injusticias, entre otros. Ahora vamos a dar unos ejemplos de estos estudios etnográficos para entenderlos de mejor manera. Podemos seguir preguntas típicas de investigación cualitativa, las cuales son: ¿por qué algunas personas buscan ocupaciones de alto riesgo cuando existen maneras más seguras de ganarse la vida? ¿Y cómo se adaptan a los peligros de su profesión? El investigador examinó mediante un estudio etnográfico la manera en que ciertos jóvenes se convierten en bomberos forestales. Desde luego, él se enroló como bombero en el Servicio Forestal de Estados Unidos. Su estancia en el campo duró meses y utilizó múltiples herramientas para recabar sus datos. Otro ejemplo es que mediante la etnográfica participativa, los investigadores realizaron una indagación para analizar los problemas de salud materna en Sudán del Sur. Aquí se eligieron 14 coinvestigadores participantes de 3 tribus, Dinka, Sholuk y Nuba, y se consideraron temas de salud familiar y experiencias de embarazos y partos. Otro diseño va a ser el de investigación y acción. Este va a tener como principal objetivo el comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad relacionados con el ambiente mediante el uso de teorías y mejores prácticas. Este diseño se va a enfocar en proporcionar investigación para guiar la toma de decisiones para proyectos, procesos y reformas estructurales. Además, se va a ubicar en marcos referenciales, interpretativos y críticos. Ahora bien, este va a contar con 3 perspectivas: la visión técnico-científica, la visión deliberativa y la visión emancipadora. La visión técnico-científica va a consistir en un conjunto de decisiones en espiral. Estas se van a basar en ciclos repetitivos de análisis para conceptualizar y redefinir el problema una y otra vez. Por otro lado, la visión deliberativa se va a enfocar principalmente en la interpretación humana, la comunicación interactiva, la deliberación, la negociación y la descripción detallada. Aquí le va a incumbir los resultados, pero sobre todo el proceso mismo de la investigación-acción. La investigación emancipadora va a pretender que los participantes generen un profundo cambio social por medio de la investigación. Este diseño pretende crear conciencia entre los individuos sobre sus circunstancias sociales y la necesidad de mejorar su calidad de vida. Los diseños fundamentales de la investigación-acción van a ser de 2 tipos. Puede dividirse en práctico y participativo. El práctico va a estudiar prácticas locales del grupo o la comunidad. Se va a involucrar en la indagación individual o en grupo y se centra en el desarrollo y aprendizaje de los participantes. Además, implementa un plan de acción con el objetivo de resolver el problema e introducir la mejora o generar el cambio. Y el liderazgo lo ejercen conjuntamente el investigador y uno o varios miembros del grupo o la comunidad. Por otro lado, el participativo va a estudiar temas sociales que constriñen las vidas de las personas de un grupo o comunidad. Este resalta la colaboración equitativa de todo el grupo o comunidad y se va a enfocar en cambios para mejoras del nivel de vida y desarrollo humano de los individuos. Este va a emancipar a los participantes y al investigador. Para entender más, vamos a plantear ejemplos de problemáticas para la investigación-acción. Vamos a tener una problemática genérica y una problemática específica. En la problemática genérica vamos a tener la carencia social. En la problemática específica, la falta de servicios médicos en una comunidad y altos niveles de desempleo en un municipio. Otro ejemplo en problemática genérica puede ser los problemas sociales negativos. Y en problemática específica va a ser la elevada inseguridad de un barrio, la drogadicción y alcoholismo entre los jóvenes de un barrio o una colonia, la acción de una población debido a una emergencia provocada por un desastre natural como puede ser un huracán, y el aumento del número de suicidios en una región.
continuamos con los diseños fenomenológicos, los cuales tienen como objetivo explorar, describir y comprender las experiencias de las personas. Esto puede ser ya sean sentimientos, emociones, razonamientos, también percepciones como la felicidad, la ira, la pena, también la tranquilidad. Esto respecto a un fenómeno, para descubrir los elementos en común y los elementos diferentes de tales vivencias. Se va a identificar desde el planteamiento y puede ser tan variado como la propia experiencia humana. En ocasiones, los diseños fenomenológicos van a tener el objetivo de descubrir el significado de un fenómeno para varias personas. Como ejemplos, para comprender mejor este tipo de investigación, tenemos un estudio que se realiza a las personas que han sido secuestradas para entender cómo definen, describen y entienden esa terrible experiencia en sus propios términos. Otro ejemplo podría ser una investigación con seres humanos judíos que estuvieron recluidos en campos de concentración nazis para analizar sus terribles vivencias. Los diseños narrativos. En este tipo de investigación, el investigador va a recabar datos sobre las historias de vida y experiencias de ciertas personas para describirlas y analizarlas. Le va a incumbir la sucesión cronológica de cada uno de los eventos. Los diseños narrativos se pueden referir a toda la historia de vida de un individuo o grupo, a un pasaje o época de dicha historia de vida, o a uno o varios episodios de los diferentes participantes. Se clasifica en tres tipos. El primero de tópicos, el cual se enfoca en una temática, suceso o fenómeno. También pueden ser biográficos, los cuales se refieren a una persona, grupo o comunidad, sin incluir la narración de ellos, debido a que pueden no recordar su vida respecto por su edad o una enfermedad, o ya sean inaccesibles como ejemplos de estas celebridades. O una tercera clasificación, que son los autobiográficos, ya sea de una persona, grupo o comunidad, incluyendo testimonios orales en vivo de los participantes. Los ejemplos de este tipo de investigación puede ser el analizar narrativas de mujeres de 45 o más años y sus familias para describir su concepto de vulnerabilidad a las enfermedades y determinar sus preocupaciones en torno a ella. Puede ser ya la menopausia. O puede ser un estudio sobre la historia de vida cotidiana de un hombre que vive con su hermano, el cual posee una discapacidad mental. La investigación narra las vivencias que experimentan ambos al tomar diariamente el autobús. La teoría fundamentada. Sus explicaciones se limitan a un ámbito determinado, pero poseen riqueza interpretativa y aportan nuevas visiones de un fenómeno. Es útil cuando las teorías disponibles no explican el fenómeno o planteamiento del problema. ¿Cuál es su planteamiento básico? Va a consistir en que las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación más que de estudios previos. Y su propósito va a ser inducir una teoría basada en datos empíricos que se va a aplicar a áreas específicas. Entonces vamos a ver cuál es el procedimiento básico de la teoría fundamentada. Va a ser el primer paso la codificación abierta, que se refiere a la comparación de datos para generar categorías. La codificación axial, que es la generación ya de estas categorías. La codificación selectiva y por último la generación de la teoría. Dentro de la teoría fundamentada vamos a tener dos tipos de diseño, que son el sistemático y el emergente. El sistemático va a descubrir los conceptos implicados y la secuencia de acciones e interacciones de los participantes y va a utilizar códigos en vivo. Esto quiere decir que va a emplear las palabras textuales del entrevistado. O el otro tipo de diseños, que es el emergente. Este utiliza los datos, los cuales se categorizan con codificación abierta. Se organizan las categorías resultantes en un modelo de interrelaciones y se explica el proceso o fenómeno de estudio. Los ejemplos para comprender mejor este tipo de investigación puede ser el proyecto Driving to Learn, realizado en el 2011 durante 12 años, el cual realizó una investigación con 45 niños y adultos con discapacidades cognitivas graves para comprender las dificultades que tienen al operar una silla de ruedas de alta tecnología. Cabe recalcar que también incluyeron grupos de comparación o referencia donde incluyeron a niños con una capacidad mental estándar. Bien, con los resultados que obtuvieron formularon una teoría fundamentada para entender tales dificultades y descubrieron un proceso de adaptación de 8 etapas. Además, diseñaron estrategias para enseñar el uso de la tecnología al usar estas sillas de ruedas.
Listo, una vez estudiados estos modelos, concluimos que un modelo de investigación es una estructura simplificada o conocida que se emplea para investigar la naturaleza de los fenómenos que los científicos desean explicar. Puede presentar un enfoque cuantitativo, el cual representa un conjunto de procesos organizado de manera secuencial para comprobar suposiciones, o un enfoque cualitativo, el cual se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en relación con el contexto. 2. Los principales modelos de investigación son cuantitativos. Se van a dividir en experimental. Consiste en aplicar un estímulo, intervención o tratamiento a un caso, proceso, individuo o grupo y ver el efecto de este estímulo en una o más variables, y a su vez se divide en preexperimental, cuasi experimental y experimental puro. La otra división es no experimental, es la que se realiza sin manipular las variables independientes. Se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos que ya ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del investigador, y se divide en transaccional o transversal y longitudinal. Modelos cualitativos. Estos se dividen en acción, el cual comprende y resuelve problemáticas específicas de una colectividad relacionadas con un ambiente mediante el uso de la teoría y mejores prácticas, y se divide en práctico y participativo. Etnográfico. Estudia grupos, organizaciones, comunidades y otras colectividades vistas como culturas. Fenomenológico. Explora, describe y comprende las experiencias de las personas respecto a un fenómeno. Narrativo. Se cimienta en narrativas individuales o grupales, tanto escritas como verbales, no verbales e incluso artísticas. Y por último, teoría fundamentada. Su planteamiento básico es que las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en una investigación. Los modelos de investigación nos permiten establecer un punto focal para el desarrollo de cualquier tipo de investigación. En nuestra futura práctica profesional, desarrollar una afinidad por la investigación será indispensable, ya que nos desenvolvemos en un área de constantes cambios y descubrimientos. Conforme la ciencia y la investigación avanzan, debemos aumentar el potencial crítico con respecto a investigar más sobre el mundo que nos rodea, teniendo en cuenta que podemos guiarnos de los diferentes modelos, estableciendo sus diferencias y potencialidades para cada investigación. Y eso es todo en cuanto a modelos de investigación. Aquí tenemos la bibliografía y muchas gracias por su atención.